establece nuestra filosofía. Y esto es único. Solamente los seres humanos pueden hacerlo. Solamente los seres humanos pueden establecer una filosofía, reorganizar su vida en el momento en que lo deseen. Las demás formas de vida no pueden hacerlo. Solo los seres humanos. Un ganso puede volar en una sola dirección en invierno. ¿En cuál? Sur. ¿Cómo es posible que el ganso vaya hacia el sur en invierno? Porque es un ganso. No puede ir hacia el norte, no puede ir en otra dirección. ¿Y qué lo impulsa? Su instinto y su código genético. Pero podemos ver que eso no se aplica a los seres humanos. A nosotros no nos impulsan los instintos y el código genético. Los seres humanos podemos dirigirnos hacia el norte en invierno. Podemos ir hacia el sur, al este y al oeste. Podemos hacer lo que deseemos. Podemos arrancar la página del guión de una antigua vida los últimos 5 años y diseñar 5 años completamente nuevos. Solo los seres humanos pueden hacer eso. La única forma de vida en la Tierra que puede hacer eso, establecer una filosofía y modificar su vida en el momento en que lo desee, modificar sus ingresos en el momento en que lo desee, modificar sus circunstancias en el momento en que lo desee, modificar su residencia en el momento en que lo desee, modificar todo, hacer todo, ir en cualquier dirección. Solo los humanos pueden hacer eso, de todas las formas de vida sobre la Tierra. Lo que es importante es desarrollar la capacidad de utilizar todas estas posibilidades para crear una filosofía más refinada que ayude a ordenar sus vidas, tomar los valores que deseen e ir en busca de los tesoros que son importantes para ustedes. Filosofía. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, si me lo hubieran preguntado a los 25 años, si me hubieran conocido a los 25 años y me hubiesen dicho, Jim Rohn, ¿cómo es posible que estés viviendo en Estados Unidos y sin embargo estés en una posición tan desfavorable? ¿Tan solo monedas en tu bolsillo luego de haber trabajado durante 6 años? ¿No tienes nada en el banco? ¿Estás atrasado con respecto a las grandilocuentes promesas que le hiciste a tu familia? ¿Vives en Estados Unidos? ¿Estuviste al menos 1 año en la universidad? ¿Acaso no se preguntarían con toda razón, ¿qué es lo que funciona mal? Si me hubieran hecho esa pregunta a los 25 años, jamás se me habría ocurrido culpar a mi filosofía. No se me habría ocurrido nunca. No tenía idea. Y si me hubieran dicho, Jim Rohn, ¿cómo es posible que estés en una posición desafortunada aquí a los 25 años, avergonzado? Habría tenido la tendencia a culpar al gobierno. Son esos demócratas los que... Me resultaba más fácil hacer eso que culpar a mi filosofía. Solía culpar a los impuestos. Solía decir, los impuestos son demasiado... ¿Qué? Altos. Adivinen cuál era la tasa impositiva más alta cuando comencé a pagar impuestos. El 91%. La tasa impositiva federal más alta. Ahora, ¿cuál es la tasa impositiva federal más alta? Aproximadamente del 33%. ¿Pero qué es lo que sigue diciendo la gente? Los impuestos son demasiado... Ese perro viejo ya no caza, decimos en Mississippi. ¿Cómo pueden usar esa excusa si la tasa impositiva pasó del 91% al 33%? Los impuestos no pueden ser el motivo de que uno se encuentre en una posición desafortunada. Pero yo solía culpar a las tasas de interés. Solía culpar a los precios. Solía decir, las cosas cuestan demasiado. Deben estar familiarizados con esta antigua lista. Solía culpar al clima, solía culpar al tránsito, solía culpar a la compañía, a las políticas de la compañía. Solía decir, si solamente pagan esto, ¿cómo esperan que uno provea a su familia y ahorre para el futuro y se vuelva independiente financieramente? Si solamente pagan esto. Eso es lo que yo creía que estaba mal en mi vida a los 25 años. Todas esas cosas que me rodeaban. Pero después descubrí que no era así. Lo que descubrí es lo siguiente. Todas las cosas a las que solía culpar las llamamos el viento. El viento, y es así. Todos necesitamos que un viento nos lleve a un lugar. Pero es aquí donde en última instancia queremos llegar. En última instancia queremos llegar donde tengamos tesoros, y tengamos valores, y tengamos productividad, y tengamos éxito, y tengamos un estilo de vida, patrimonios de todo tipo. Cualquier cosa que haga que la vida sea única y valga la pena. Es aquí donde queremos llegar. Bueno, en los Estados Unidos,
Tuvimos un muy buen viento. Probablemente el mejor viento que haya soplado en los 6.000 años y medio de historia documentada. Quiero decir, el viento no puede soplar mejor que como sopla aquí. Ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que este viento no me lleve a un buen lugar? Y es que uno no puede depender solamente del viento. Lo que marca una diferencia es el despliegue de las velas. Y uno tiene que tener en cuenta ese detalle. Todos recibimos el mismo viento. La diferencia está en cómo desplegamos nuestras velas. Lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy es el despliegue de esta nueva vela. Es para eso que existe el sermón de los domingos por la mañana, para ayudarles a desplegar mejor sus velas. Es para eso que existen los libros, es para eso que existe el aprendizaje, es para eso que existe el colegio, para que este viento no los impulse contra las rocas, no los haga encallar en una playa. Es cierto que algunas personas tienen tan pocos pensamientos constructivos que ni siquiera han izado sus velas. Así que pueden imaginarse dónde acabarán. ¿Qué? Es lo que se denomina un desastre. Pero ya les digo, si van a dedicar poco tiempo a pensamientos constructivos, permitan que su mente trabaje sobre ideas e información, redefina su filosofía y despliegue mejor sus velas. Les aseguro que pueden volverse tan buenos en estas actividades que después de un tiempo no les importará lo más mínimo el viento que sople. Ya no les causará temor porque ahora tendrán información, ahora tendrán una filosofía redefinida que les otorgue una base sólida, que les dará algo sobre lo que izar las velas de modo que, independientemente del viento que sople, los lleve exactamente a donde quieren ir, a donde quieren llegar. Y eso es lo que marcó una diferencia en mi caso, el despliegue de las velas. El proceso mental, la capacidad para producir ideas e información y hacer que la vida sea única y valga la pena. Bueno, ¿qué es la filosofía? Llevo 19 años enseñando a los jóvenes cómo ser ricos para cuando cumplan 40 años. De hecho, estoy preparando un nuevo libro, el cuarto. Posiblemente esté listo a comienzos del año próximo. Y creo que su título será, por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Va a ser un libro interesante. Les va a gustar, ¿cierto? En California los chicos pagan impuestos, así que el gran debate aquí es, ¿deberían? Es una buena pregunta. ¿Deberían? Si un chico de 8 años entra a un 7-Eleven y compra algo que cuesta $1, ¿qué le pide el propietario al chico? 7 centavos más. El chico dice, ¿para qué son los 7 centavos? El propietario responde, son los impuestos. Y el chico dice, pero solo tengo 8 años. El propietario contesta, felicitaciones, eres mi contribuyente más joven. Dame el dinero. Así que en California, los chicos pagan impuestos. La cuestión del debate es si deberían hacerlo. Y mi libro responde que, por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Si uno quiere conducir su bicicleta por la acera y no por el barro, tiene que pagar 7 centavos. De modo que todos tienen que pagar. Esa es la instancia definitiva. Todos tienen que pagar. Para mantener la tiranía allí, lejos, y no aquí, hay que pagar. Los portaaviones son caros. ¿Cuánto creen que cuestan? No podemos reciclar misiles usados. Son cosas caras, así que todos tienen que pagar, incluidos los chicos. De modo que el debate es si los chicos deben pagar impuestos, y mi libro responde que sí. Por supuesto, los chicos deben pagar impuestos. Y ahora estuve enseñándoles a los jóvenes cómo ser ricos para los 40 años. Si comienzan cuando son adolescentes, es fácil, ricos para los 40. Para los 35 si son extremadamente inteligentes. Y la mayoría de los jóvenes piensan que son extremadamente inteligentes, porque apuntan a los 35, o mucho antes si encuentran una oportunidad única. Yo ya era millonario para cuando cumplí los 31, así que no tienen que esperar a los 35 si encuentran una oportunidad única. Pero bueno, cuando hablo con los jóvenes sobre cómo ser rico y poderoso, sofisticado y saludable e influyente, una vez que están convencidos me dicen, bueno, señor Ron, estoy preparado. ¿Cómo puedo lograr eso? Lo que les digo es lo siguiente. El punto de partida es su filosofía. ¿Y qué es lo que me preguntan? ¿Qué es la filosofía? Es decir, ustedes ya lo saben, es una palabra muy importante, ¿cierto? Para algunos jóvenes. Así que permítanme que les dé mi definición de filosofía.
la misma que les doy a mis amigos adolescentes. Imagino que si puedo simplificarla para que ellos puedan entenderla, más fácil será que yo pueda entenderla más fácilmente. Nuestra filosofía es lo siguiente. Número 1. Es el conjunto de todo lo que conocemos. Simplemente sumen todo lo que saben. Eso es lo que los ayuda a construir su filosofía. Y luego está el número 2. No se trata solamente de lo que conocen. Es también lo que deciden que es valioso porque no pueden hacer todo lo que conocen posible. Si uno conoce 1000 cosas, no puede hacer 1000. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reunir las 1000 ideas, luego revisarlas y ¿hacer qué? Decidir cuáles son valiosas. Si no es algo valioso, hey, no desperdicien su dinero. Si no es algo valioso, hey, no desperdicien su tiempo. Pero si se trata de algo valioso, inviertan su dinero. Si se trata de algo valioso, ¿qué hacen? Dediquen su tiempo y esfuerzo, si es algo valioso. Estas son las dos cosas que establecen nuestra filosofía. En primer lugar, reunir conocimientos. Es para lo que sirve el colegio, reunir conocimientos, aunque no es el único fin. No es la única forma de establecer una filosofía. En primer lugar, reunimos conocimientos. En segundo lugar, revisamos todos nuestros conocimientos y decidimos cuáles son valiosos, cuáles no son valiosos, en qué no desperdiciar nuestro tiempo, a qué dedicar nuestro tiempo. Este proceso establece nuestra filosofía. Así que son dos elementos. En primer lugar, es muy importante conocer. Hay que saber. Eso es lo que les digo a mis amigos adolescentes cada vez que tengo oportunidad de hablar con una clase de alumnos del colegio o de la facultad, de la universidad. Hay que saber. Así que presten atención a la información que reciben aquí, en el colegio. Lo que piensen al respecto depende de ustedes. Y lo que vayan a hacer con esa información pronto dependerá de ustedes. Pero mientras estén aquí, asegúrense de recibirla. Tengo una buena frase para mis amigos adolescentes. Es esta. No salgan del colegio sin ella. Es decir, no se vayan de aquí sin tener algo en lo que pensar y reflexionar. Les dije a los jóvenes del Newport Harbor High School, les comenté que no hay nada peor que ser tonto. Hay que saber. No tener dinero es malo, pero ser tonto, eso es realmente malo. Y lo que es muy, muy malo es no tener dinero y ser tonto. Es decir, no hay muchas cosas peores que esa, salvo que estés enfermo. Enfermo, sin dinero y tonto, prácticamente no se puede caer más bajo. Bueno, probablemente haya un escalón más. Feo. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Feo, enfermo, sin dinero y tonto. La peor perspectiva en la vida. Así que hay que saber, hay que tener información. Y como eso es cierto, corrijamos un par de clichés. Son estos. Corrijámoslos. Este es un público inteligente. Corrijamos un par de antiguos clichés. El primero. Lo que uno no sabe, lo lastimará. Simplemente realicen esa inteligente corrección. Lo que uno no sabe, lastimará su cuenta bancaria. Si uno no sabe algo, lo que no sabe, lastimará su salud. Lo que uno no sabe, lastimará su futuro. Lo dejará con una billetera vacía y un corazón vacío. Lo que uno no sabe. Pregúntenle a una persona de 50 años que no tenga dinero y solo hagan unas pocas preguntas. ¿Qué es lo que descubrirán al poco tiempo? Que es un buen tipo, pero que no sabe. Así que hay que saber. Otro antiguo cliché. Corrijámoslo. La ignorancia no es dicha. La ignorancia es pobreza. La ignorancia es devastación. La ignorancia es tragedia. La ignorancia es enfermedad. Todo se desprende de la ignorancia. Así que hay que saber. Hay que tener información. Bien. ¿Y dónde conseguimos las ideas e información que pueden ayudarnos a transformar nuestras vidas? Analicemos la información. Este es el primer lugar. EP. Experiencias personales. Esa es una manera de pescar ideas, a partir de las propias experiencias personales. ¿Cuál es una manera de hacerlo bien? Hacerlo mal. La clave es no dejar que consuma mucho tiempo. Si uno estuvo haciendo las cosas mal durante 10 años, le sugerimos que ya es suficiente. No recomendamos otros 10 años solo para demostrar que se tiene razón. No. Si uno está sin dinero al cabo de 10 años,
¿No podemos evaluar eso? Y sí. Me reuní con el señor Shaw. Había estado trabajando hacía 6 años, y él dijo, «Señor Ron, ha estado trabajando durante 6 años. ¿Cómo le está yendo?» Le respondí, «No muy bien». Me dijo, «Le sugiero que ya no siga así». ¿Va a seguir así otros 6 años? ¿No le gustaría que los próximos 6 años fueran completamente diferentes a los últimos 6? Y le contesté, «Sí, señor». Me dijo, «En primer lugar, vamos a descubrir qué hizo mal. Vamos a modificar eso para que los próximos 6 años sean completamente diferentes a los últimos 6. Y el motivo por el cual los seres humanos pueden lograr eso es que son seres humanos. No son gansos, ni arañas, ni cocodrilos. Los seres humanos pueden hacer a un lado los últimos 6 años y crear 6 años nuevos y distintos en cualquier momento que lo deseen. Yo lo hice. Si yo lo hice, un chico granjero de Idaho, criado en medio del anonimato, cualquiera en esta sala puede hacerlo. Así pues, número 1, aprender de sus propias experiencias. En segundo lugar, EOP. Anoten eso. Las experiencias de otras personas. Es la razón por la que estoy aquí. Soy una de esas otras personas. Si yo llego y comparto mi experiencia con ustedes, no hay manera de saber de qué podría estar salvándolos. Tienen que escuchar a las otras personas. Los puede salvar de la bancarrota. Escuchar a alguien los puede salvar del divorcio. Escuchar a alguien los puede salvar de perder una amistad. ¿Sí? Escuchar a alguien los puede salvar de una tragedia. Los puede salvar de caer del cielo. Los puede salvar de un desastre cardiovascular. Los puede salvar a ustedes. Así que las demás personas pueden ser valiosas. Y las otras personas se dividen en 2 categorías. Son estas. Número 1, las que fracasaron. Hay que escuchar a los que fracasaron. Es una pena que los que fracasaron no den seminarios. Yo les digo que sería algo valioso. Llega un hombre que cometió errores en su vida durante 40 años y ustedes tienen que decir, «John, ¿pasarías un día conmigo? Traeré mi diario, tomaré buenos apuntes. Cuéntame cómo un hombre apuesto como tú, que tiene una hermosa familia y todo tipo de razón para que las cosas le salgan bien, puede echar todo a perder. Cuéntame cómo lo arruinaste. Yo tomaré apuntes». Así que aquí hay una pista. Aprendan de lo negativo al igual que de lo positivo. Aprendan del fracaso al igual que del éxito. Ese es el motivo de que la Biblia sea tan buen libro. Soy un amateur, pero les digo que es un buen libro. Tiene una lista de historias de ambos lados del mostrador, historias humanas. Una lista de historias humanas que figuran en la Biblia se llama ejemplos. Hagan lo que hizo esa gente y vean cómo resultó. ¿Y sobre qué es la otra lista? Advertencias. Advertencias. No hagan lo mismo que estos bobos. Sería un desastre. ¡Qué buen libro! Con 2 grupos de historias sobre el lado positivo y el negativo. Así que aprendan del fracaso al igual que del éxito. En nuestro ciclo sobre liderazgo, enseñamos a descubrir lo que los pobres leen y lo que no leen. ¡Caramba! Esto es fácil de aprender. Descubrir cómo hablan. ¿Y qué? Cómo no hablan. Descubrir el lenguaje que usan y el que no usan. Descubrir a qué le echan la culpa y conseguir una lista diferente. Se los repito, aprender del fracaso, aprender de la tragedia. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Aprender del éxito, de las personas que pusieron en marcha algo de valor, de lo que ustedes pueden aprender, independientemente de cuál sea el valor. Una madre que se relaciona mágicamente con sus hijos. ¿No querrían saber sobre eso? Por supuesto, dirían, «Mary, ¿te reunirías conmigo mañana por la mañana para desayunar en un muy lindo café? No vas a creer el servicio que tienen. Yo pagaré la cuenta». Ella dirá, «Bueno, se reunirá con ustedes mañana por la mañana para desayunar». Dirán, «Mary, tengo que saberlo. ¿Dónde aprendiste a relacionarte mágicamente con tus hijos?» Ella responderá, «Bueno, para serte honesta, hasta hace 3 años mis hijos estaban fuera de control. Y entonces leí este libro. Asistí a esta clase y me dieron un programa de 3 pasos, y lo estuve usando los últimos 3 años, y así es como me relaciono mágicamente con mis hijos». ¿Sería un desayuno valioso? ¿Pagarían la cuenta? Por supuesto. Podría salvarlos de mucho sufrimiento y colocarlos en el camino hacia la riqueza, y el poder, y el éxito. Y de eso se trata recibir información de otras personas.
Esta es una parte de cómo hacerlo. Número 1. Mirar. Observar lo que está pasando. Algunas personas lo están haciendo bien. Y algunas personas lo están arruinando. Solo miren lo que ocurre durante el día. Miren lo que pasa. Hay una buena frase para tener en mente por el resto de la década de 1990 y para prepararnos para el siglo XXI. Presten atención. No se permitan simplemente dejar pasar el día. En liderazgo, analizamos el hecho de que la mayoría de las personas simplemente intentan llegar al final del día. Lo que las personas sensatas hacen es esto. Aprenden del día. Aprenden algunas lecciones antes de que el día termine, solamente con mirar lo que ocurre. Número 2. Escuchar. Tienen que convertirse en buenos oyentes. Es un desafío escuchar bien. Les explico por qué. Tantas voces solicitan nuestra atención. ¿Cómo se hace para prestar atención a todas las voces hoy en día? Les digo que es un desafío. Voces en la radio, y voces en televisión, y voces religiosas, y voces de publicidades, y voces de avisos comerciales, voces familiares, voces de la comunidad, voces políticas, voces de todo tipo. ¿Cómo hacemos para atender todo eso y no perder tiempo con voces que no son importantes? Les digo que es un desafío. Pero tienen que hacer como cuando encienden la radio. Le quitan la estática, quitan lo banal, quitan lo que les resulta tonto, encuentran una voz valiosa, se quedan allí un rato. Sigan sintonizando, encuentren una voz valiosa, quédense allí un rato. Esa es la clave. El domingo a la mañana les pedimos que vengan. ¿Y qué? Que se queden un rato, escuchen una voz valiosa. Les pedimos que vengan al seminario. ¿Y qué? Que se queden un rato. Por eso es que grabamos algunas de estas cosas en cassette, para que puedan quedarse un rato. Cuando tengan las manos ocupadas y la mente libre, transformen sus autos en un aula móvil y simplemente quédense escuchando un rato a alguien que tenga algo valioso para compartir. Esto es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos en la década de 1990. Padres, esto, la habilidad de la escucha selectiva. No pierdas la mayor parte de tu tiempo en voces que no son importantes. Van a agregar muy poco valor a tu futuro. No pierdas tu tiempo en lo superficial y lo tonto. Mucho de eso pasa en California. Lo superficial y lo tonto. El otro día estaba en Kansas City. No habían escuchado estas afirmaciones ni todas estas cosas que pasan aquí en California. Quiero decir, California en parte es rara, ¿verdad? California. Le dije a la gente de Kansas City, algunas personas en California están frotando cristales para ser exitosos. No lo creerían. Algunos, ¿qué hacen? Duermen bajo pirámides. Quiero decir, California en parte es rara. Afirmaciones, grabaciones de pistas múltiples, subliminales, bombardeos a tu preconsciente, subconsciente, te desprograman, te reprograman. Es decir, olas y gaviotas. Es decir, cosas raras que no llegaron a Kansas City. Y bueno, ustedes saben, California, increíble. Dije, bueno, algunos californianos se están mudando a Sedona, en Arizona, donde se supone que todos estos campos de fuerza se unen. Y si frotas cristales y duermes bajo una pirámide en Sedona, bueno, cambias tu vida para mejor. Pero bueno, olvídense de eso. Cuando les hablo a los adolescentes en mis conferencias, universidades y colegios secundarios, se ponen muy contentos de saber que no tienen que mudarse a Sedona para ser ricos y poderosos, y experimentados y saludables e influyentes. Así que no hagamos bromas con esas cosas. No les tenemos que enseñar a nuestros adolescentes cómo canalizar energías, cómo encontrar un gurú de 2000 años. No tenemos que hacer eso, se los aseguro. Es demasiado fácil volverse rico. No hay que bromear con cosas tontas, ¿correcto? Parte de eso es, de todas formas, peligroso. Los chicos le tienen miedo, ¿no? Así que no hagamos bromas con esas cosas. Correrán un riesgo con Shirley si bromean demasiado con eso. Bueno, hagan lo que quieran, lo deciden ustedes. Querían mi punto de vista y lo tuvieron. Pero bueno, no tienen que caminar sobre fuego, no. No tienen que hacer algo espectacular. Hay algunos motivos simples, fáciles, básicos por los que las personas como yo, a los 25 años, y en la ruina, no indigente, sino en la ruina, con monedas en el bolsillo, nada en el banco, muy lejos de las promesas de mi bocota, no les va bien. Se preguntan qué salió mal. Es muy fácil entender qué salió mal y es muy fácil modificarlo. Bromear con todo ese sinsentido fantasmagórico que se escucha hoy en día. Así que dejemos eso de lado.
Algunas cosas buenas, básicas, fundamentales y sólidas que los chicos puedan entender. ¿Sí? Los chicos no necesitan tener su parapsicólogo privado para que les digan cómo va a ser su futuro. Esto es demasiado fácil. Hacerse rico es demasiado fácil. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Este es mi mayor consejo para mis amigos adolescentes. Fue fácil. ¿Qué puedo decirles? ¿Fue difícil? No. Fue fácil. Era millonario a los 31. Permítanme contarles cómo lo logré. Tengo 3 razones por las que era rico para cuando cumplí los 31 años. Permítanme que se las diga. Número 1. Vivía en Estados Unidos. Es decir, ¿cuánta más suerte se puede tener? En Estados Unidos es fácil. Por eso todos quieren venir aquí. Las personas no han planeado y planeado durante 50 años diciendo, si pudiese ir a Polonia todo sería estupendo. No, no. Los balseros no tratan desesperadamente de llegar a Vietnam. No, no están atravesando el alambrado para tratar de entrar en México. No. Neil Diamond dice que pareciera que todos se dirigen hacia... Todos están viniendo a Estados Unidos. ¿Por qué? Todos quieren venir aquí por todos los medios posibles para llegar aquí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es fácil. Así que si van a irse a sus casas con una idea, vayan a sus casas con esto. El señor Ron nos recordó que en Estados Unidos es fácil. Él era rico cuando cumplió los 31 años. En Estados Unidos es fácil. En Bangladesh es difícil. Llévense eso a casa. ¿Cuál es el ingreso anual promedio en Bangladesh? $120. Eso es difícil. Distingan difícil de fácil. En Estados Unidos es fácil. En Camboya sería difícil. El Khmer Rouge asesinó a 2 millones de camboyanos para que el comunismo funcionara. Es difícil. En Estados Unidos es fácil. En India sería difícil. En estos días están pasando penurias, complicado. En Estados Unidos es fácil. En China sería difícil. Realmente difícil. Subrayen realmente y hagan un estudio. Es difícil. Estados Unidos, fácil. Y ahora, en unos 90 días, podrán memorizarlo. Les digo que eso es todo lo que necesitan. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Yo vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos es fácil. Ahora, número 2. Yo encontré una oportunidad. Todo lo que uno tiene que hacer en Estados Unidos es buscar una oportunidad. Aprovechar la primera que se presente, ¿sí? Intentarlo. Si esa no es la que cuenta, llevará a otra. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Eso es lo apasionante sobre Estados Unidos. Está lleno de oportunidades. Una posibilidad de intentarlo, ¿y luego qué? Intentar de nuevo, ¿y luego qué? ¿Intentar de nuevo? Nunca, nunca se acaban las oportunidades de intentarlo. Vean si no pueden mejorar sus vidas y su salud y su futuro y sus cuentas bancarias y sus ingresos. Amasen sus fortunas aquí. Yo vivía en Estados Unidos, número 1. Encontré una oportunidad, número 2. Número 3. Encontré un maestro. Qué cosa tan grande, gloriosa y única fue eso para mí en aquel momento de mi vida. Encontré un maestro deseoso de enseñarme, y sus enseñanzas venían en 2 partes. Eran así, muy simple. Número 1, señor Ron, evidentemente cometió errores entre sus 19 y sus 25 años. Eso podía entenderlo bien, pero no se limitó a eso. Dijo, estas son las respuestas sobre cómo modificar todo los próximos 6 años, para que los próximos 6 años no sean como los últimos 6. ¡Qué maestro tan increíble! Me enseñó cómo tener 6 años nuevos y distintos. ¿Los primeros 6? ¿Qué? Cometí errores. ¿Los segundos 6? ¿Qué? Hice las cosas bien. Los segundos 6 años me convertí en millonario. Durante los segundos 6 años, el gobierno fue prácticamente el mismo, se los aseguro. ¿Cómo eran las tasas de interés? Iguales. ¿Cómo era la escala de sueldo? Igual. Dios sabe que mis parientes negativos eran iguales. Las circunstancias eran prácticamente iguales. ¿Cómo era la economía? Igual. Los sindicatos y sus filosofías? Iguales. ¿Cómo era lo que sucedía a mi alrededor? Igual. Entonces, ¿cómo es posible que me hiciera rico esos segundos 6 años? Yo no era igual.
Yo había cambiado. Señor Ron, si usted ¿puede hacerlo cualquiera? Sí. Los invito a realizar ese viaje en el momento en que lo deseen. Pueden seguir siendo iguales y que los próximos 6 años sean como los últimos 6. Pasen la mirada sobre los últimos 6 años y les aseguro que los próximos 6 años de sus vidas serán iguales a los últimos 6 a menos que ustedes cambien. O a menos que quieran contar con esta pequeña lista que llamamos la lista del no mucho. La mayoría de las personas cuenta con esta lista del no mucho. ¿Qué ocurriría si sus parientes negativos se convirtieran en positivos? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro y su fortuna? ¿Cuánto? No mucho. No mucho. ¿Qué ocurriría si los precios bajaran un poco? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro? Les aseguro que no mucho. Si la situación económica mejorara un poco, ¿qué implicaría? No mucho. Ahora que los demócratas están al mando, ¿cuánto afectará eso a su futuro? No mucho. Podríamos armar un buen debate. Si los republicanos se hubieran mantenido al mando, ¿qué habría significado? ¡Hey! No mucho. ¡Hey! Podríamos armar un buen debate. Se los aseguro, se trata de una lista del no mucho. Si uno no hace planes para sí mismo, adivinen qué pasa. Probablemente puedan ajustarse a los planes de otra persona. Adivinen lo que otra persona puede tener planeado para ustedes. ¡No mucho! Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Ustedes van a tener que marcar la diferencia. Ustedes van a tener que tomar las riendas. El señor Schoff, mi maestro, me hizo una promesa, y yo quiero prometerles eso mismo este día de noviembre de 1992 en Anaheim, California. Esta es la promesa que recibí y que yo les hago. Esto es lo que mi maestro me dijo. Si usted cambia, señor Ron, dijo, si usted cambia, todo cambiará para usted. No tendrá que cambiar al gobierno, no tendrá que cambiar los precios, no tendrá que cambiar los impuestos. Olvídese de todo eso. Me dijo, si cambia, todo cambiará para usted. ¿Y cuál es la primera cosa que hay que cambiar? Su filosofía. Uno comienza por cambiar su mente. Uno comienza por cambiar su forma de pensar. Uno comienza a captar nuevas ideas e información, a reunir nuevos conocimientos, a tomar mejores decisiones sobre qué es valioso, y se los aseguro. Si hacen eso, su vida entera cambiará. Su salud cambiará. La relación con sus familias cambiará. Sus capacidades para hacer frente a los desafíos y a los problemas cambiará. Se los aseguro. Ingresos, ascensos, todo cambiará. Si uno cambia, todo cambiará. Si uno no cambia, nada va a cambiar. Uno puede cruzar los dedos todo lo que quiera y esperar que las cosas se enderecen. Uno puede desear que el viento no sople tan fuerte, pero les aseguro que desear que el viento cambie a su favor puede considerarse ingenuo como mínimo. Hay que dejar de hacer eso. Desear que el viento sea mejor. La clave es desear recibir la sabiduría para desplegar mejor las velas. Utilizar el viento que sople, no importa cuál sea, para que los lleve a donde quieren ir. Esa es la filosofía que adopté a los 25 años de edad y que revolucionó por completo mi vida. Y lo que descubrí es que era fácil. Era rico para cuando cumplí los 31 años y era fácil. Y esta es mi definición de fácil. Anótenla. Mi definición de fácil es que es algo que puedo hacer. Supongo que si es algo que puedo hacer, es fácil. Ahora voy a hacer un paréntesis. Hago un paréntesis. Trabajé para hacerlo. Encontré algo que podía hacer, que era fácil, pero trabajé para hacerlo. Me levanté temprano y me quedé hasta tarde y trabajé duro esos 6 años. Pero lo que hice fue fácil en el sentido de que era algo que podía hacer. Ustedes dirán, bueno, señor Ron, si era tan fácil, ¿cómo es que el resto de las personas alrededor suyo, esos 6 años, no se hicieron ricos? El motivo es este. Es fácil no hacerlo. ¿De qué otra manera podría describirse? Es eso. Uno dice que no, que no. Para el resto de ellos fue difícil y fue fácil para usted. Eso no es cierto. No podrán discutirme eso enfrente de este público tan inteligente. Pero este es el desafío. Permítanme que se los diga en forma filosófica. Tengo la tendencia a ser un poco filósofo. Las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Así que hoy, aquí, tienen una elección entre dos cosas fáciles. Fácil de hacer o fácil de no hacer. Les puedo decir en una sola oración cómo fue que yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Aquí está, en una oración. No desatendí las cosas fáciles que podía hacer durante cada uno de los días de esos 6 años. Subráyenlo. No las desatendí. Esa es la clave. Descubrí algo fácil que podía hacer y que me llevó a una fortuna y no desatendí hacerlo. La principal razón por la que no se posee todo lo que uno desea en Estados Unidos, la principal razón por la que no se posee más de lo que uno desea en Estados Unidos, mejor salud, más dinero, más poder, mayor influencia, más de todo, la principal razón por la que uno no tiene nada de eso, la respuesta es simple. Desatender sus cosas. Desatender sus cosas. ¿Y cuál es el problema de desatender las cosas? Comienza como una infección. Y si uno no se ocupa de eso, se convierte en una enfermedad y surge otro problema. El desatender una cosa lleva a desatender otra. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su dinero, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su tiempo. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su tiempo, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su negocio. Una cosa lleva a otra, que lleva a otra. Al poco tiempo, la desatención los estará sujetando del cuello, vaciándoles los bolsillos, vaciándoles el corazón, vaciándolos de todas sus oportunidades de obtener patrimonios y poder y todas las cosas buenas. Desatender sus cosas. ¿Qué ocurriría si uno debiera caminar alrededor de su cuadra a diario para mejorar su salud y no lo hiciera? Les aseguro que estarían siguiendo el camino equivocado. Deberían hacerlo, podrían hacerlo, y no lo hacen. Es lo que llamo la fórmula del desastre. Todo lo que uno debe hacer es permitir que esas y otras varias cosas se acumulen durante 6 años, y estarán conduciendo un automóvil que no quieren conducir, vistiéndose con lo que no quieren vestir, viviendo donde no quieren vivir, haciendo lo que no quieren hacer.